Bien, un cordial saludo para quienes ya están muy puntualmente en esta sesión. Están con ustedes el señor Alfonso Carvajal, Luis Fernando Cruz. Yo estaré soportando esta sesión y le doy la palabra a nuestros invitados. Bueno, muy buenas tardes. Qué bueno que estemos acá, la asistencia. Gracias por la asistencia de ustedes a esta charla que hemos preparado con Alfonso Carvajal sobre temas de gestión del cambio y gerencia de proyectos. Pensamos nosotros que realmente es una articulación ineludible. Bueno, Alfonso nos acompaña acá, es empresario, ha sido vicepresidente de gestión humana de varias empresas grandes en Colombia, Carvajal, Banco de Occidente, Avianca. Hoy en día es consultor de varias empresas en Colombia en temas de change management. Es economista y psicólogo y tiene una maestría en psicología en una universidad americana. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Cruz, yo trabajo con la Universidad de San Buenaventura, soy el director de la maestría de gerencia de proyectos. Hemos venido pues trabajando en estos temas hace un tiempo. Pertenezco igualmente también al comité, el TC 258 a través de ICONTEC, escribiendo las normas ISO para adoptarlas en Colombia. Ya hemos adoptado algunas de ellas. Y también he venido trabajando con el tema de Green Project Management, el tema de sostenibilidad en gerencia de proyectos. Represento acá a Green Project Management Global en temas de sostenibilidad de la gerencia de proyectos. Bien, en el día de hoy voy a compartir la pantalla para que podamos ya entrar directamente en los temas específicos. Vamos a ver que... ¿Ya ahí me ven, perdón? Sí, Luis Fernando, ¿se está? Ya están ahí. Bueno, listo, perfecto. Entonces, nuestra conferencia de hoy se debe a un proyecto que hemos venido trabajando en conjunto con Alfonso desde el año 2017. Alfonso se acercó a la Universidad de San Buenaventura en su calidad de empresario. Hoy en día es profesor también nuestro de la maestría en gerencia de proyectos en temas de dirección estratégica del cambio, con una problemática que él venía trabajando a nivel de experiencia y la verdad que nos pareció muy interesante lo que él venía trabajando y digamos la problemática para poder estructurar un proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación pues lo hemos venido potenciando desde el año 2017, ya completamos exactamente ya 3 años. Inicialmente, digamos, muy localizado en Colombia, y ahorita les cuento, digamos, las perspectivas que tenemos a nivel internacional, desarrollando un modelo que nos permite integrar el tema de change management, ¿cierto? Y el tema de project management, que definitivamente hemos encontrado a través de investigación que existen unos elementos muy fuertes por mejorar. Así que este es uno de esos proyectos que yo digo que nacen en la empresa, como debería ser, ¿cierto? Nacer en la empresa, no en la academia, y la academia al servicio de la empresa o del sector de empresas para tratar de resolver problemáticas a través de la investigación. Entonces, ese es, digamos, digamos los principios que tenemos acá. Voy a ocultar aquí este de aquí y listo. Nos vamos a mover así en el temario, una contextualización del modelo que hemos venido trabajando, que se llaman los 10 elementos para el éxito en las transformaciones organizacionales, algunos resultados de la investigación, pero muy desde el punto de vista empresarial, aunque vamos a mostrar, digamos, unos resultados allí muy rápidamente de la investigación, obviamente. Algo que hemos venido trabajando, que es el costo de no éxito en proyectos, incluyendo sobre todo el costo de intangibles, que hoy en día no se valora por quien valora
el no éxito en proyectos solamente se queda en la inversión, en algunas consecuencias que tiene que ver con la inversión, pero digamos el tema de intangibles, el tema de marca, el tema de pérdida de imagen, el tema del lucro cesante. Vamos a mostrarles un poquito en qué consiste eso y en qué estamos. Y la internacionalización que vamos a trabajar, ya estamos trabajando realmente con CLADEA, que es el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración en Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, sino Europa, algunos países de Europa, Estados Unidos y Canadá. Bien, digamos que ya esto, seguramente las personas que están aquí en este auditorio lo han oído, ¿cierto? Ese INRI que tenemos, ¿cierto? Alrededor de los proyectos, del cumplimiento del éxito en proyectos, ese 70-30, que entre otras cosas es de hace muchos años y que sigue siendo más de hace muchos años. Y esa, digamos que es una de las preocupaciones que trae Alfonso, y una de las preocupaciones también desde el punto de vista académico, porque nosotros hemos formado más gente, tenemos más maestrías, tenemos más certificados, PMPs, CAPM, disciplina ágil, y seguimos una ola inmensa, ¿cierto? Pero si uno mira las tendencias a la falla son más o menos similares. Las tendencias a los proyectos challenge, pues que son los que no cumplen con alcance, cronograma y costo, y tal vez si le colocáramos aquí, le sumáramos a eso beneficios y retornos sobre la inversión, seguramente este que está aquí, este valor que está aquí sería menor, o sea, serían los challenge, serían mayores, y los satisfactorios serían menores. Entonces uno ve que como que las tendencias siguen siendo las mismas, y aquí estamos hablando de un informe, que es el informe CAUS de Standish Group, que es sobre proyectos de tecnología. Pero nos dicen también, otros nos dicen lo mismo, ¿cierto? Boston Consulting Group nos dice, mire, estamos hablando de un 25% de éxito en los proyectos. Cotter nos dice, ojo, yo pensaría, él habla del 25%, pero posiblemente dice el 5%, porque las empresas no les gusta decir que fallaron en los proyectos. El PMI nos dice, mire, más del 67% de los proyectos fracasan rotundamente cuando no hay todos estos elementos de competencias estratégicas para impulsar los cambios en las organizaciones. Entonces, hay toda una serie de antecedentes que nos dicen cosas, ¿cierto? Pero que definitivamente como que siguen lo mismo y siguen lo mismo y siguen lo mismo, y esa fue realmente la preocupación. Y con eso lo que tenemos nosotros es un sueño, ¿cierto? ¿Cuál es el sueño? Mirar a ver la posibilidad de revertir, porque es que el dinero que hay aquí detrás de las organizaciones, ustedes saben que es supremamente grande. Además, porque hoy en día, seguramente después de la pandemia, o sea, antes de la pandemia, estamos hablando de unos 4, 5, 6 años tal vez, estábamos hablando que el PIB a nivel internacional se movía de la siguiente manera. El 60% eran operaciones y el 40% proyectos. Cuando antesito de la pandemia, o sea, ya muy cercano, estamos hablando del 50-50, y hoy podemos asegurar que se ha revertido. Estamos hablando del 60% del PIB a nivel internacional empresarial son proyectos y el 40% son operaciones. O sea que esto cada vez, si nosotros no le colocamos remedio, y obviamente estamos en un camino muy interesante alrededor de todas estas metodologías y de todo esto que nos están mostrando también de alguna manera en los avances en el Congreso, pero que todavía nos falta por trabajar mucho. Así que por eso nosotros pensamos, digamos, en esta como una posible opción. Y bueno, ahí le doy la palabra a Alfonso para que nos pueda comenzar a decir algunos digamos, lineamientos acerca de los 10 elementos. Alfonso. Gracias, Luis Fernando. Pues primero, ya Luis Fernando pues hizo una presentación general. La realidad es que nos encontramos con Luis Fernando y la Universidad San Buenaventura porque el tema que vamos a plantear, como Luis Fernando lo dijo, yo había sido vicepresidente de gestión humana o recursos humanos en algunas empresas, y yo lo miraba desde el punto de vista humano. Y la realidad es que este es un componente y lo vamos a ver, es
orientado al factor humano, pero donde encontré más eco, y como estamos aquí en Colombia y lo vamos a entender, cómo la vivienda, empecé por el lado humano y está en el lugar equivocado, hasta que me encontré a estas áreas de proyectos y encontré un eco importante. ¿Y cuál era la razón? Y Fernando, yo lo decía. Pues luego fui conociendo más estadísticas, pero en el momento yo participaba de proyectos o apoyaba proyectos en transformaciones y yo veía los resultados tan pobres, pese a que a veces el proyecto salía, pero el alcance no se cumplía, el tiempo no era el que se había definido y a veces se iban los presupuestos obviamente por fuera de borde. Mirando eso y pensando, nació lo que se llaman los 10 elementos para la transformación. Y el concepto de elemento, ¿por qué elemento? Porque pensamos que estos 10 elementos deben estar presentes durante toda la ejecución del proyecto y todos son muy importantes. Nosotros, otra cosa, usted en la literatura y pues en el mundo de hoy se habla de factores críticos de éxito. Nosotros estamos, digamos, haciendo una propuesta diferente porque pensamos que, como les dije, esto es una mezcla y como los proyectos, si ustedes que son personas de proyectos saben, un proyecto no es un ejercicio lineal, así se planee muy bien. Un proyecto cambia, tiene variaciones, situaciones durante todo su desarrollo. Entonces, hemos definido los elementos en principales y básicos, ¿ok? Los que están en un color azuloso son los que llamamos principales, que pueden verse como los estratégicos, y los que están, en color negro son los básicos, que son los tácticos. Consideramos 4 elementos principales. Uno es visión de cambio, o sea, ¿por qué el proyecto y para qué? Y la realidad es que este es un tema que todas las investigadores y personas que pensadores alrededor del tema siempre le hacen relevancia, o sea, definir por qué el cambio del proyecto. Otro componente importante es liderazgo comprometido y el compromiso es, cuando hablamos de compromiso, hay un ejemplo corto que usamos cuando se preparan unos huevos revueltos de jamón y con jamón. Hay 2 componentes ahí, está la gallina que pone el huevo y el cerdo que pone el jamón o el tocino. Entonces la pregunta es ¿quién se compromete más? Y obviamente el cerdo se comprometería más porque pone su vida en eso. Cuando hablamos de comprometido es que los líderes realmente tienen que comprometerse con los proyectos. El otro tema importante es gobernabilidad de la estructura, quienes participan y la definición de su responsabilidad en el proyecto, porque muchas veces vemos en los proyectos que las personas que ocupan los cargos en comités directivos y otros tipos de comités no necesariamente están, digamos, bien escogidos y eso obviamente no ayuda en el proyecto. Esta cultura de cambio es el entendimiento de los momentos digamos, la historia de cambio de las organizaciones. Está el tema de equipo del proyecto. Este es obviamente un grupo humano. Ustedes que son personas de proyecto saben lo que vive un equipo de proyecto cuando están generando una transformación organizacional. Es una responsabilidad muy grande, es compleja, es llena de cuestionamientos, de momentos difíciles, de momentos también buenos cuando se logran las cosas. Entonces, ese grupo humano también es un componente fundamental y en eso el PMI profundiza mucho y en las características de ese equipo. Está el tema de desempeño e incentivos, que es un tema que inclusive en la investigación que hemos hecho en la literatura poco se ha trabajado, de los temas menos tratados y nosotros pensamos que es un pilar importante, es cómo se va a medir las personas y hablamos de medición desde el punto de vista de la alta dirección. Está la metodología de gerencia de proyectos. Nosotros pensamos que los 10 elementos tienen que alinearse a la práctica metodológica de proyecto que tenga la organización. O sea, no es independiente,
y ahora lo vamos a explicar más claramente en otra gráfica. Esta gestión del cambio, presupuesto, es el ejercicio de hacer gestión de cambio tiene su costo, su inversión, y a veces en los proyectos no se tienen incluyen el plan de negocios. Está el tema de comunicación y sensibilización. Este sí es un tema que en todas las metodologías se habla bastante o se trata y le da mucha importancia y obviamente lo consideramos importantes, pero como ven no es el único elemento importante o factor crítico en nuestra opinión. Y esta gestión del cambio, que es un grupo de personas, como tiene el equipo de proyecto, un grupo de personas expertas en gestión del cambio, dedicado a la implementación de todas las acciones que van alrededor del factor humano. Siguiente, Luis Fernando, por favor. Esta es una gráfica, la anterior es una gráfica ya del ejercicio que venimos haciendo con la San Buenaventura. Esta sí no es nuestra, esta es de Arthur Anderson, pero explica muy bien la siguiente que vamos a explicar. Entonces es como introductoria a la siguiente lámina. O sea, cuando hay una transformación, digamos que una organización define opera en Colombia y decide operar en otros países. ¿Y qué significa eso? Que obviamente definen, digamos que en el 2022 vamos a entrar a Panamá y ya entonces ahí se genera una nueva definición estratégica que si vamos en la línea que llamamos ruta de transformación de procesos, aparece el siguiente punto son procesos. Obviamente al estar en Panamá la nueva operación, eso nos va a implicar cambios en procesos, cambios luego en roles y responsabilidades, o sea, vamos a afectar estructuras, cambian los sistemas y cuando hablamos no es solo sistemas tecnológicos, sino sistemas de operación. Ya, por ejemplo, el área de contabilidad tiene que entender y conocer sobre los asuntos contables en Panamá. El área se tiene que generar un área de exportaciones si vamos a exportar, importaciones en Panamá. Entonces, todo ese ejercicio de nuevos sistemas y procesos obviamente generan y hay un tema de medición. Ya en la empresa y al gerente durante y a cierto grupo directivo no solo le van a medir por los resultados en Colombia, sino también por los resultados en Panamá. ¿Cuál es la responsabilidad que se ve desde gestión de cambio? En ese proceso está el factor humano. El primer tema que debemos generar en un proceso como estos es conocimiento. O sea, las personas tienen que entender por qué la organización tomó esa decisión desde la estrategia y explicarla muy bien, y las razones y cuál es el propósito, generando luego un interés alrededor del tema, o sea, una motivación. Luego pasaríamos de la motivación a la adopción. O sea, ya digamos, la adopción empezamos a vivir la nueva operación en Panamá y obviamente eso implica seguramente nuevas, como ya lo dije, roles, responsabilidades, nuevas funciones, nuevos retos para las personas que operan la organización. Entonces estamos en ese proceso y luego viene el proceso de estabilización, que es cuando interiorizamos y ya al final hay un compromiso con el nuevo cambio. En la siguiente diapositiva, y esto es un ejercicio interesante de este ejercicio, digamos, porque yo venía del mundo real, como lo dice Luis Fernando, yo no era del mundo académico, pero en el ejercicio académico uno de los estudiantes hizo una reflexión que esas dos líneas no podían ser independientes. Y la realidad es que no deben ser independientes, porque en cada momento de un proyecto detrás hay seres humanos. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, si se está pensando en la parte técnica, debe haber gente pensando diariamente, hora a hora, minuto a minuto, de los efectos del proyecto en la gente y cómo lograr que al final nos comprometamos y que si vamos a operar en Panamá, logremos lo que definimos de plan de negocios, con la motivación de las personas, con los logros que la organización esperaba. Siguiente diapositiva, Luis. Entonces, eso le hemos llamado ADN y aquí hay una parte importante que le llamamos simbiosis, que es la observación que tenemos. En la mayoría de la investigación de proyectos, hoy se centra en el proyecto per se, o sea, en el equipo del proyecto, en la gobernabilidad del proyecto y en todo lo que va alrededor del proyecto, en las competencias del equipo del proyecto, todo el tema interno del proyecto, pero hemos observado en la investigación que
hay una capa que denominamos superior que no se está trabajando fuertemente. O sea, ¿cuál es la relación del proyecto en la estrategia y los efectos como dentro de la visión de la organización? ¿Cómo está el liderazgo de la alta dirección relacionado al proyecto? Porque generalmente estos proyectos transformacionales, obviamente quienes definieron el proyecto fueron la alta dirección, no el gerente del proyecto. Los gerentes del proyecto, y si ustedes lo han visto, muchos llegan a ejecutar el proyecto. Entonces, ese es un tema que en el ejercicio de investigación lo hemos suelto. No hay una investigación tan exhaustiva, digamos, de temas de la capa superior. El tema de gobernabilidad se ha tratado, pero se trata desde el interior del proyecto, o sea, no desde la parte superior, o sea, de la alta dirección. Y cuando hablamos aquí de alta dirección es de la junta directiva, que debe velar por este tipo de iniciativas, como Luis Fernando acaba de mencionar. Hoy las organizaciones, más del 50% de las actividades son proyectos. Entonces, eso implica una definición en la forma de gobernar en las organizaciones, no solo en la operatividad normal que han tenido, sino en una nueva definición que es parte inclusive mucho de la innovación alrededor del proyecto. Entonces, esto lo hemos denominado simbiosis, y lo que estamos plasmando aquí es que pensamos que para que esto se logre, tanto la capa superior, los componentes, como los del proyecto deben estar, digamos, simbióticamente unidos para lograr el éxito del proyecto. Siguiente, Luis, por favor. Y aquí hay estas dos últimas reflexiones que nos parecen importantes. Esta es de McKinsey, que dice: una mejor manera para liderar cambio a gran escala, colocando metodológicamente igual énfasis sobre los elementos duros y blandos. Para liderar el cambio, las organizaciones pueden más que doblar las posibilidades de éxito. Nosotros, parte de lo que pensamos es que no nos gusta mucho el factor blandos, porque y ustedes que son personas de proyectos saben que a veces el componente más complejo de un proyecto es la gente y cómo llevarlas a feliz término. Y cuando hablo de la gente no hablo necesariamente del grupo operativo que va a terminar ejerciendo, sino desde la alta dirección. Siguiente, Luisfer. Y nosotros estamos aquí acotando, y esto es para hoy, del equipo que trabajamos, que somos, hoy son 5 profesores más estudiantes. Hacemos la siguiente reflexión: el mundo no debe estar preguntándose qué es más importante, el hard factor o los métodos, o el soft factor o humano, porque no hay hard factor sin soft factor. O sea, no hay nada que se haga desde los métodos sin gente. Cualquier cosa, por más tecnología que tengamos, es importante la gente. ¿Okay? Y entonces lanzamos la siguiente pregunta: ¿será que las metodologías de gerencia de proyectos están muy centradas en el hard factor y esto las puede hacer incompletas, y por eso el fracaso tan alto en proyectos a nivel universal? Esa reflexión se las dejamos. Luisfer, va a continuar Luisfer con el tema ya de investigación que hemos adelantado alrededor del tema de los 10 elementos. Gracias. Gracias, Alfonso. Sí, voy a mostrar brevemente el tema de lo que, como lo hemos enfrentado, digamos, esta investigación, que lo hemos hecho en empresas en Colombia, bueno, tal vez una de las empresas a nivel latinoamericano. Básicamente lo que nosotros hemos hecho, pues lo que normalmente se hace desde la academia, y voy a hacerlo muy rápido porque yo sé que la audiencia que está aquí, pues obviamente las cosas de investigación son más para la academia, pero me parece que es importante dejar el mensaje que esto que hemos hecho, o sea, este modelo que estamos implementando por detrás, tiene todo un soporte investigativo, todas unas bases muy fuertes que hacen que sus cimientos hacen que el modelo sea un modelo robusto y que nos permita, pues, de alguna manera, robusto y siendo flexible, de tal manera que podamos ajustarlo y no tengamos inconvenientes. Revisión de literatura, validación y cuantificación, y un análisis estadístico avanzado. Esto es voy a pasar rápidamente, es el modelo de constructos que utilizamos para poder correlacionar cada uno de esos elementos
con el éxito en proyectos. El éxito en proyectos lo especificamos basado en el cumplimiento del alcance, del cronograma y del presupuesto, más los beneficios, más el retorno sobre la inversión. Entonces, como todos las conclusiones que sacamos de la investigación nos dan fe exactamente en el contexto en que lo hicimos, cómo cada uno de esos elementos explican el fenómeno éxito. Inclusive generamos una serie a través de una metodología que se llama ecuaciones estructurales y nos permite hasta decir en ese contexto lo que se llaman las cargas factoriales, o sea, los pesos de cada uno de esos elementos en el elemento éxito. Muy rápidamente, pues digamos que estos son los resultados de investigación de los indicadores estadísticos y nos dieron muy bien, o sea, el modelo es un modelo válido totalmente desde el punto de vista estadístico. Aquí también pues voy a pasar muy rápidamente también por esto. Básicamente se aplicó un instrumento que se tiene y ese instrumento inclusive es la base para un modelo de madurez alrededor de estos 10 elementos. Logramos hacer 101 encuestas contestadas en línea, algunas en línea y otras las hicimos, no, sí, todas fueron en línea, unas acompañadas, otras sin acompañamiento, porque digamos que el instrumento se hizo toda una serie de validación para evitar los sesgos y estas cosas que a veces suceden porque que preguntamos cosas y quien las va a contestar no las entiende, entonces tenemos que hacer algo, lo que se llaman los pretest. Utilizamos varios sectores, 7 sectores económicos, 36 en manufactura, 36 personas encuestadas, 20 en holding de servicios, 14 en cementos, consultorías y educación superior, o sea, universidades, tomamos 8, las juntamos, ingeniería de infraestructura, seguros y energía y TIC, juntamos, digamos, y 4 niveles de cargo, o sea, estas mismas personas categorizadas por 40 de alta gerencia, 29 gerentes de proyectos, 25 líderes funcionales y también 8 consultores. Y aquí lo que hicimos fue, obviamente, adicional a toda esa explicación de estadística avanzada, lo que hicimos fue una serie de perfiles que entre otras cosas a quienes participaron, a las empresas que participaron, le hicimos este mismo análisis. Aquí estoy mostrando, digamos, a nivel de sector, pero también lo hicimos a nivel de empresa y a nivel general, en el cual este perfil nos muestra los elementos versus sus evaluaciones. Fuimos un poquito medio académicos, todos sabemos que lo que está por debajo de nota 3,5 se pierde en posgrados, lo que está entre 3,5 y 4 es más o menos, y lo que está por encima de 4 es bien. Y entonces aquí, por ejemplo, el sector manufactura y el perfil general, una comparación, y vemos unos elementos que definitivamente tienen debilidades, por ejemplo, el elemento 5, gestión del cambio, un sentimiento fuerte allí, el tema de desempeño e incentivos también, entre otras cosas, con la revisión de literatura que nosotros hicimos, coincide muy fuerte, tomamos 150 referentes de literatura del año 2018, 2019 hacia atrás, 10 años, y efectivamente encontramos que estos eran también los menos enunciados en la literatura, o sea que hay una coincidencia. Al comienzo pensamos, tuvimos la duda de simplemente sacarlo, ¿será que desempeño e incentivo lo quitamos como elemento? No. Y dijimos, esa puede ser uno de los eslabones perdidos, ¿cierto? Porque como esto no está funcionando bien, algo nos está pasando. Y así hicimos los análisis también para el sector holding, ¿cierto? No voy a entrar pues al detalle, digamos, para el sector cementos, que digamos allí la parte crítica de gestión del cambio está un poquito por debajo, la parte del sector de consultorías tal vez el que está mejor es el tema de ingeniería de infraestructura, que estaba por encima digamos, del promedio general, el sector seguros que prácticamente todos los elementos estuvieron por debajo, ¿cierto? Y lo hicimos también por niveles de cargo y uno encuentra pues allí, digamos, a nivel de los gerentes, digamos, el morado que es los gerentes de proyectos, dice el peor de los elementos es gestión del cambio, ¿de acuerdo?
Y nos llama mucho la atención, por ejemplo, y uno puede hacer análisis adicionales, pero nos llama, por ejemplo, el de los consultores, donde los consultores, el segundo más débil es la parte de comunicaciones y sensibilización. Y entonces uno puede interpretar eso. Disculpen. ¿Sí? Disculpe, señor Luis Fernando, por haberlo interrumpido. Para recordarle que ya quedarían 3 minutos para Perfecto. alcanzar a tener una parte de preguntas del público. Perfecto, perfecto. Sí, ya vamos aquí a terminar. Adicionalmente, digamos, este modelo, nosotros a través de un trabajo de maestría, aquí, digamos, voy a tratarlo de mostrar muy rápidamente. Tomamos la estructura sistémica del PMBOK versión 6 e incluimos metodológicamente para cada una de las áreas, grupos de procesos, si se acuerdan, ya obviamente estamos hablando hoy de versión 7, que maneja un poquito diferente las cosas, pero que los procesos siguen siendo válidos, ¿cierto? Y lo que hicimos fue mirar cómo esta metodología a través de los 10 elementos la incluíamos en los elementos previos, que tiene que ver más con la parte de formulación del proyecto, de generar el caso de negocio y de los diferentes grupos de procesos. Adicionalmente, bueno, esta parte del costo de no éxito, que también estamos trabajando en ello, ya pues queríamos mostrarles un poquito, digamos, el tema, pero en términos de resumen, estamos hablando que por cada dólar invertido en proyectos se están perdiendo $0.59, dadas las características que hay un dinero bastante importante allí. Y nosotros estamos trabajando en temas de costos intangibles alrededor de los proyectos. Estamos utilizando unos métodos muy interesantes a través del retorno sobre los activos y el retorno sobre las ventas para proyectos productivos. Ya hay libro, 10 elementos para el éxito de las transformaciones organizacionales, por Alfonso Carvajal, está en español y en inglés, ya lo pueden conseguir. Y este es lo que estamos trabajando actualmente, y es llevando el proyecto a las Américas. Hicimos un convenio con CLADEA, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, y estamos trabajando con una serie de investigadores, Alexander Zúñiga, que es director del doctorado de Administración de Negocios, Andrés Felipe Gómez, que creo que nos acompaña acá, está en el evento, representando a la Universidad de los Andes, y Andrés pues trabajó mucho tiempo, ha venido trabajando en temas con el PMI, Gerardo Motoa también, y las personas de CLADEA. Así que ya tenemos 2 empresas en Colombia muy grandes que van a participar aquí en las Américas, y seguramente tendremos empresas en Argentina, en Perú, México, Costa Rica, etcétera, etcétera, para poder lograr internacionalizar este tema. Así que, bueno, ese es más o menos lo que queríamos mostrarles, y que realmente pensamos que hay mucho todavía por hacer aquí, y creo que se va a lograr tener unas posibilidades muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, Alfonso. Los invitamos a nuestros participantes en este momento a poner sus preguntas en la sección PIR o en la sección de chat. También aquí veo que hay varias personas con su pulgar arriba, felicitándolos, también con aplausos. Bueno, no sé, si tú quieres compartir mientras tanto, Alfonso o Luis Fernando, alguna conclusión, mientras las personas plasman algunas preguntas. Yo también voy a dejar publicadas para que por favor ustedes participen en nuestras 3 preguntas de satisfacción. Es muy importante para nosotros este feedback de parte de ustedes. Van a la parte que dice conversaciones, luego encuestas, y van a encontrar 3 preguntas. Alfonso, ¿quisieras adicionar algo en términos de conclusión? A ver, digamos, esta es una propuesta y digamos que ha ido tomando, digamos, ha sido acogida y como Luis Fernando lo acaba de mencionar, pues ya estamos trascendiendo Colombia con el apoyo de CLADEA. En foros ya internacionales se ha presentado con buena acogida, y pensamos que no va a resolver
del todo el éxito de proyectos, pero pensamos que el manejo riguroso, sistémico, como se hace del factor humano, ayudaría mucho en mejorar el éxito de proyectos, sin desconocer obviamente la parte técnica del proyecto. Hay una cosa que queremos ser muy claros: ambas componentes son, como lo dijimos, ADN y simbióticos. No podemos hacer uno sin el otro, pero lo que sentimos es que el humano hoy y la vivencia, y lo digo pues desde mi vivencia en la consultoría, no se le da la importancia a veces, ni el rigor, ni siquiera el presupuesto. Entonces, queríamos darles, y bienvenidos todas las personas que quieran y se interesen. Esto ayuda, pues como les digo, el grupo ha ido creciendo, ya hay personas que han manifestado interés, y esto pues nació en Colombia y en Cali, Colombia. Ya estamos pasando un poquito de Colombia y la idea es llevarlo para proponerlo internacionalmente. No, muchas gracias a todos y estamos abiertos pues a inquietudes o cualquier cosa. ¿Okay? Alfonso, quería añadir algo, y es que este acuerdo con Cladea ha sido gracias al PMI Latinoamérica, que es muy importante decirlo. El PMI Latinoamérica nos abrió el espacio porque generó un convenio con Cladea, y nosotros estamos creando el grupo de investigación en gerencia de proyectos, así que quienes se quieran también unir en algún momento con algunas iniciativas, estamos ahí a la orden para hacer eco. En estos momentos tenemos 2 líneas en el grupo de investigación, una en metodologías ágiles, que lo está trabajando Antonio Rodríguez de EAN, de la Escuela de Administración de Negocios, también, que están haciendo un proceso muy interesante, y estamos nosotros con los investigadores que mostramos en el tema de gestión del cambio. De modo que sentirse orgulloso, y no es porque sea que lo estemos haciendo nosotros, sino que desde Colombia, estas 2 líneas de investigación, desde Colombia estamos impactando a nivel Latinoamérica, y me parece que eso es importante decirlo, que aquí hay talento muy interesante. En Colombia tenemos unos avances muy buenos, y quiero seguirlos invitando a que sigamos trabajando en muy buenas implementaciones de metodología. Anoche oí todo ese tema del diamante para los transformadores que nos mostraron, y me parece que es supremamente interesante lo que hacemos aquí en Colombia. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros ponentes, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. En la parte de preguntas lo que hay es felicitaciones para ustedes. Los invitamos a responder la encuesta de satisfacción antes de salir, y también está ya en este momento disponible la conferencia de nuestro patrocinador Hexagon. Recuerden que esta charla que acaba de ocurrir es de la Universidad de San Buenaventura. Ellos también tienen stand dentro de nuestros stand del Congreso. Feliz tarde para todos. Alguien decía a qué correo puedo escribirles. Pues, lo que pasa es que la última diapositiva estaban ahí los links de presentación, y si quieres allí en el chat los podemos colocar. De una vez colocamos. Entonces, Luis Fernando Cruz. Yo estoy escribiendo ya el mío. No tiene PDUs para la pregunta que están haciendo. Esta no tiene PDUs registradas. Ya desde las 5 de la tarde sí tenemos muchas con PDUs. Muchísimas gracias. Listo, ya están los contactos, y vamos a terminar esta sesión para poder empezar las siguientes. Felicidades, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.